un minuto. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México es que la madrugada de hoy, la PGJ de la Ciudad de México, a través del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, localizó a Mario Antonio Cañas Luna, de 40 años de edad, quien el 16 de febrero, alrededor de las 2 de la tarde, salió de su domicilio ubicado en la colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. El personal de la Policía de Investigación constató que el comunicador se encuentra en su domicilio. No hay indicios de que haya sido víctima de algún delito. En las próximas horas se presentará en el CAPEA con el fin de rendir su entrevista. Y bueno, pues esta es una buena noticia por lo pronto para él, que estuvo desaparecido desde el 16 de febrero. Qué bueno apareció este desenlace. El 1 de septiembre de 2014 entrevistamos a Napoleón Gómez Urrutia. Acaban de ganar un juicio, sí, un recurso. Ahora vamos a recordar cuál. Y esto fue lo que nos dijo hace 3 años y medio, que estaba a unas semanas de regresar a México. Vamos a escuchar. ¿Cuándo regresa a México, Napoleón? Bueno, tengo planeado en las próximas semanas o 3 semanas. Tendremos reuniones con los abogados de México, entre otros Marco del Toro, encabezando la defensa legal penal, los abogados de Canadá y desde luego mis compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, con los que tendré una revisión de toda la situación general, planear una estrategia. Ciro, pero lo importante es que nosotros estamos, y yo en lo personal, me siento la verdad mucho más humano después de toda esta etapa negra y sucia de linchamiento público, de campañas diarias de ataques. Me siento la verdad a un espíritu muy positivo y constructivo de reconstruir tantas cosas que fueron de campañas perversas y sucias de difamación y ataques constantes. Bueno, y yo creo que vamos a planear en estas próximas semanas ya la etapa, momento para que yo pueda regresar. Entonces, en este momento todavía no lo puedo saber, no lo sé, seguramente las próximas semanas lo diré o lo republico o simplemente llegaré a México. No antes de 2 o 3 semanas. Es más, les avisaré y los invitaré, y si ustedes con mucho gusto me invitan a sus programas, con mucho gusto conversaremos. Yo creo que viene una nueva etapa. Tenemos grandes planes en esto que fueron interrumpidos por esta campaña que nunca debió de haberse iniciado y que verdaderamente ojalá los responsables de ello merezcan y tengan su castigo con todo el peso de la ley. Septiembre de 2014, en 2 o 3 semanas regresaré a México, nos dijo Napoleón Gómez Urrutia, y pues no ha regresado. Abogado Marco Antonio del Toro, gusto en saludarte, Marco, buen día. Al contrario, Ciro, muy buen día a ti, Emanuel. ¿Te acuerdas de esa entrevista? Sí, hombre, cómo olvidarlo. No regresó. Mira, Napoleón Gómez Urrutia fue víctima de una de las acusaciones más bestiales que me ha tocado ver en mi vida. Fue una persecución política, fue una persecución empresarial, en donde se gastaron millones y millones en campañas de desprestigio, en donde se contrataron más de 15 despachos de abogados para tratar de encarcelarlo, en donde se corrompió a 3 ex miembros del sindicato minero, que fueron quienes presentaron las denuncias penales y fueron patrocinados por abogados de Grupo México. Fueron 11 órdenes de aprehensión las que tuvimos que enfrentar a lo largo de todos estos años. Todas, absolutamente todas, dieron lugar a resoluciones de inocencia absoluta. Y después de eso, cuando nos reunimos, como bien decía Napoleón en la entrevista que recordamos, nos reunimos efectivamente y mi recomendación fue que, al haber construido acusaciones falaces en distintos estados de la República, no era difícil pensar que pudieran tratar de hacer alguna otra cosa más. Y fue por eso que decidimos que no era prudente su regreso a México, si bien ha estado viajando por distintas partes. Pero no por México. No ha venido a México. Hacemos una pausa. Al regresar comenzamos esta conversación con Marco Antonio del Toro, que viene para Napoleón Gómez Urrutia después de esta noticia de que puede llegar al Senado. Volvemos. 8:39, estamos conversando con el abogado Marco Antonio del Toro, defensor de el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, quien, como escuchamos hace unos momentos, en septiembre del 2014 nos dijo que en 2 o 3 semanas regresaría a México. Ya nos dijo Marco Antonio del Toro por qué no regresó, por qué no tomó la decisión, nos lo dijo hace unos momentos. Y ahora, Marco Antonio, ¿cuándo regresaría Napoleón? Va a ser senador, va a tener que
asumir. No sé qué dice la ley, si tiene que estar en territorio mexicano antes de que sería del 31 de agosto, que es cuando se instalaría el Congreso, en caso de que ganaran, en fin, todo eso. ¿Qué pasa con su estancia, su regreso a México? Pues mira, su regreso a México deberá de darse una vez que sea electo senador. No habrá ningún impedimento para esos efectos, ni lo hay actualmente. Más bien hemos sido un tanto cuidadosos sobre el particular, pero después de una persecución como la que él sufrió, sería irresponsable que viniera antes de ese momento. ¿No vendrá antes del 1 de julio? No lo creo, No lo creo, no creo que sea ni siquiera prudente. Ya estamos viendo cómo Grupo México va a volver a lanzar una ofensiva mediática como la hizo en aquella época. Bueno, hoy tenemos aquí, vaya documento, recuperamos el libro de Napoleón Gómez Urrutia diciendo que él no tiene en este momento ninguna causa. No existe ninguna orden de aprehensión en su contra, se acabó el asunto por completo. De hecho, Ciro, creo que es importante retomar algunos aspectos que para el público, para tu público pueden ser interesantes. Interpol, por ejemplo, que es la Policía Mundial, nosotros le solicitamos a Interpol que cancelara la ficha roja, y para ello seguimos un procedimiento muy peculiar que yo creo que en México ninguna persona había instaurado. Ante la Comisión de Ficheros de Interpol en Lyon, Francia, promovimos el que se cancelara su ficha roja, y después de que evaluaron todas las pruebas que les presentamos, la Comisión de Ficheros consideró que era necesario cancelar la ficha roja porque dijo: Napoleón Gómez Urrutia es un perseguido político del gobierno mexicano, y por eso canceló la ficha roja. Me parece que es un dato importante. Hoy por ejemplo, estaba leyendo a Raimundo Rivapalacio en El Financiero, y dice que desde el 20 de abril de 2014 escribió un artículo que se llamó La arqueología del fraude, y ahí hace un recuento de la situación legal de Napoleón Gómez Urrutia y de un fraude que comienza el 28 de marzo de 2005. Él aporta números de cuenta, transferencias, depósitos, retiros. Caso vivo. Absolutamente terminado. Sí, dice, el 14 de diciembre se realizó una operación idéntica a la anterior, en fin, de los 9 millones. Habla de todo este dinero que habría desviado Napoleón Gómez Urrutia de manera fraudulenta. Mira, no fue una, fueron 11 órdenes de aprehensión, y no fue una, fueron 11 resoluciones firmes que determinaron su inocencia. No hubo ningún desvío, Ciro. De hecho, cuando Napoleón se fue a Canadá y pidió el apoyo de varios sindicatos internacionales, estos lo que hicieron fue decirle: mira, sí te apoyamos, siempre y cuando no haya ningún desvío. Y entonces se contrató a un despacho de auditores que es nada menos que el que audita al gobierno suizo, y dicho despacho concluyó en que no había ningún desvío de recursos. Ante los jueces presentamos cajas de documentos en donde se exhibía el destino de aquellos famosos 55 millones de dólares, que se volvió más un aspecto mediático que verdaderamente de fondo o jurídico. Napoleón Gómez Urrutia es un hombre que ha coadyuvado al movimiento sindical mundial. Le han dado recientemente premios en materia de derechos humanos en Washington, en Estocolmo, por haberse defendido de esta persecución política. Escribió este libro, El colapso de la dignidad, en donde se narra todo lo que aquí sucedió. Libro que, por cierto, fue galardonado como un bestseller del New York Times. En realidad, lo que sucedió en el caso de Napoleón Gómez Urrutia es verdaderamente emblemático. Hubo una persecución empresarial y política en donde se creó todo un ambiente de creación de villano, en donde se dijo que había robado o desviado 55 millones de dólares, que en sentencias firmes ya se acreditó que no faltó ni un centavo. Eran mineros, recordamos en su momento haber hablado con algunos de ellos que decían: nos robó ese dinero Napoleón Gómez Urrutia. Sí, claro. Estamos hablando de un caso de que comentábamos aquí hace 10, 11, 12 años. Así es, fue una batalla larguísima además, porque terminó en el 2014, fue la última sentencia de inocente.
No olvidemos una cosa, quienes presentaron estas denuncias penales fue Elías Morales y otros 2 sujetos que habían sido expulsados del sindicato minero precisamente por haber traicionado al mismo, al haber privilegiado a Grupo México en algunas circunstancias. Entonces, fue algo muy armado, fue un caso muy armado. No olvidarás aquellas declaraciones de Humberto Moreira, en donde dice que fue llamado a Los Pinos y que le dijeron que tenía que meter a la cárcel a Napoleón Gómez Urrutia y que el presidente le dijo, ¿jalas o no jalas? Y que él dijo no, y lo empezaron a amenazar con las participaciones federales. Se dieron tantos y tantos eventos en este asunto que denotan que fue una persecución política, que incluso el gobierno de Canadá, cuando le otorgó su residencia permanente, expresamente dice, se concede la residencia permanente, puesto que si bien en Canadá no acostumbran a otorgarla cuando se trata de una persona con órdenes de aprehensión en otro país, en el caso concreto se consideran no creíbles las acusaciones del Estado mexicano. ¿Por qué no regresa entonces Napoleón Gómez Urrutia? Nos dices, no nos parece prudente o no le parece prudente regresar. Con todos estos antecedentes, ¿por qué no está en México? Mira, la respuesta es clara y es sencilla. Si Grupo México le generó 11 órdenes de aprehensión en San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Ciudad de México y PGR, pues podrían tratar de hacer cualquier acusación y obtener en un pueblito en cualquier parte del país una orden de aprehensión absolutamente ilegal, pero que tuviera eficacia. De ahí que nosotros consideramos no prudente que regresara por ahora. Regresará entonces para tomar posesión en el Senado y protegido por el fuero. Marco, es un poco lo que nos estás diciendo. Pues mira, no. Yo lo que te diría... Vamos a suponer que ganen la elección, vamos a suponer que queden las listas plurinominales y aparezca él. Él regresaría para tomar posesión y gozar del fuero e impedir eso que tú estás diciendo, esa posibilidad de que en un pueblito de cualquier estado le giren una orden de aprehensión. Mira, regresaría para contribuir con nuestro país. Pero con el fuero, Marco. El fuero realmente en México se ha estigmatizado. El fuero realmente es una protección a un cargo, no a una persona. Yo considero que en el caso concreto de Napoleón, bien podría estar tomando ahorita aquí un café con nosotros. Yo creo que sería imprudente. Vas a ver cómo van a lanzar una campaña mediática severa. Y más allá de la campaña mediática, ha sido reprobada esta decisión de López Obrador por muchísima gente. Pues mira, no podrías decir que recibe dinero, presión de Grupo México. Aprobada por mucha gente también. No, yo no veo quién. Pues mira, yo he visto... Pero más allá de López Obrador, ni siquiera la gente de Morena salió a aplaudir. Yo veo a López Obrador entusiasmado, no veo mucho más. Son las primeras horas, vamos a ver qué pasa, pero cuando hay cuestionamientos, hay sorpresas y hay críticas muy fuertes. Pues mira, hacia el interior del sindicato minero te puedo asegurar que hay una gran festividad por la decisión de que su líder sea designado como candidato plurinominal por Morena al Senado de la República. Napoleón, como sabes, lleva años peleando por los derechos laborales de los mineros mexicanos. Lo ha hecho con mucha eficiencia, aún desde el extranjero. Año con año celebra una reunión con mineros y con compañías mineras en materia de productividad, buscando que se modernice los modelos económicos en materia de minería mexicana, pero con respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces te diría, creo que habrá polémica, pero sobre todo lo que van a haber resultados. Y así se los ha venido dando a los mineros mexicanos con la aprobación de infinidad de organizaciones sindicales mundiales. Ahora, Marco, lo que estamos viendo hoy por lo menos el periódico La Jornada, entiendo que está publicado en otro periódico, es un edicto de la Suprema Corte de la Colombia Británica entre Napoleón Gómez Urrutia y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, etcétera, una demanda en contra de Grupo México, Germán Feliciano Larrea Mota
Velasco, Oscar González Rocha, Eduardo García Puebla, algunas otras personas. Dice que anuncia este edicto que Germán Feliciano Mota Velasco y estos personajes están siendo notificados de una acción de demanda donde le reclaman en su contra varias cosas, ¿no? De reparación, daños generales por difamación, calumnia, falsedad perjudicial que surge de una campaña para difamar entre otros a Napoleón Gómez Urrutia, entre otras acusaciones falsas de conducta delictiva, indemnización adicional de daños y perjuicios resultantes de la difamación, calumnia y falsedad, daños punitivos por la difamación, calumnia y falsedad. ¿De qué se trata este edicto? Lo hacen por la vía de además exactamente de una Sí, demanda. lo que sucede, es Ciro, es lo siguiente. En Canadá, Napoleón demandó a Germán Larrea y a otras personas por haber orquestado esta acusación. No olvidemos que todas estas acusaciones de los famosos 55 millones de dólares fueron construidas desde los escritorios de Grupo México y por eso se le demandó, ya que se determinó la inocencia plena de Napoleón, se le demandó en Canadá a Germán Larrea, a Grupo México y a otras personas el haber sido los artífices de estas acusaciones falsas. En Canadá. En Canadá. A través de los mecanismos de cooperación bilateral entre Canadá y México se intentó notificar a Germán Larrea y fue imposible. No hubo posibilidad, se le tuvo que acreditar al juez canadiense que se estaban ocultando y que no se dejaban notificar. Y entonces el juez canadiense autorizó que se le notifique vía edicto mediante la publicación en 2 diarios nacionales. Hoy. Lo que está pasando hoy. Es decir, hoy quedan legalmente notificados de que se encuentran demandados en Canadá por haber orquestado una campaña para acusar a Napoleón Gómez Urrutia de manera falsa por el desvío de esos supuestos 55 millones de dólares que ya quedó plenamente demostrada su inocencia. Ahora, ¿a qué está obligado el señor Germán Larrea y el resto de personas una vez que están notificados? Pues van a tener que contestar esta demanda en Canadá, seguir un proceso judicial en Canadá, ser interrogados, ser cuestionados por todo lo que está sucediendo o lo que sucedió y en su caso tendrán que enfrentar una sentencia en donde la justicia canadiense podrá condenarles por las conductas en las que incurrieron y que se les atribuyen y que vienen descritas en el edicto del día de hoy. Bueno, entonces no hay, ya nos has dicho en varias ocasiones, no hay ninguna orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia. En este momento, 8:52 de la mañana, tiempo del centro, del 20 de febrero de 2018. Ninguna, En México, ni una. ni estuvo prófugo jamás. Es que ese es el tema, Mago, porque yo escuché todavía varios compañeros, sobre todo de medios electrónicos de radio, ayer decir el prófugo de la justicia, ¿no? Mira, que tiene pendientes. eso está muy mal. Te comento que se van a presentar demandas en contra de cualquier calumnia que se presente periodísticamente. Hace no mucho se acaba de ganar una demanda en contra de un periodista que difamó a Napoleón Gómez Urrutia en la Suprema Corte. ¿Quién es ese periodista? Me reservo el nombre porque falleció. Bueno. Y entonces Napoleón decidió que no va a requerir a la familia ni a los herederos de ninguna indemnización. Pero fue muy reciente esta sentencia. No, nunca fue un prófugo. Él, recordarán que es la única persona en México que se ha amparado porque no pedía a México su extradición a Canadá. Con ese nivel de certeza de inocencia fue que se enfrentó el proceso de Napoleón Gómez Urrutia. Ni fue prófugo, ni nunca estuvo con asilo político. Lo que tuvo fue una visa por motivos de humanidad, después una residencia permanente que fue otorgada con expresa alusión del gobierno canadiense a que no creían que eran ciertas las acusaciones del gobierno mexicano. Pero en este momento no tiene ninguna orden de aprehensión. Ninguna. Sin embargo, nos dijiste por cuestiones de prudencia no va a regresar antes de las elecciones. Salvo que se tomara una determinación, yo lo voy a ver en los próximos días, si se tomará una decisión, no podría yo asegurar que eso fuera así. Mi recomendación hasta este momento es esa, porque que no regrese a México antes del 1 de julio. No le veo sentido, Ciro. Mira, el año pasado o hace año y medio presentamos un amparo contra, eran cientos de jueces en todo el país. Todos
manifestaron que no hay orden de aprehensión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre pasado nos notificó, después de tantos años, que admitió la queja en contra del Estado mexicano de Napoleón Gómez Urrutia. Concluimos la conversación con Marco Antonio del Toro, representante, abogado de Napoleón Gómez Urrutia. Nos ha dicho que no hay algo que ya nos había dicho en varias ocasiones, que no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, pero que por motivos de prudencia, él le recomienda a Napoleón Gómez Urrutia que no regrese al país antes de la elección del 1 de julio. Ahí nos quedamos, teníamos el tema de si es elegible o no para ser candidato al Senado, para ser senador por su doble nacionalidad. Tú nos decías en el corte, Marco, que no tienes ninguna duda de que sí lo es. No tengo ninguna duda. Es mexicano por nacimiento, no tiene ningún impedimento. Porque José Luis Soberán que tengo entendido fue tu maestro, ¿no? José Luis Soberán nos decía que eso, la doble nacionalidad no lo hace inelegible. Pues mira, con respeto a mi maestro, discrepo con él. Ahora, sobre el tema de Napoleón y las demandas, en todo caso, a personas del Grupo México, ¿por qué solamente se demanda a alguien en la empresa y no a alguien en el gobierno, si esto es una persecución, en todo caso, pues, política, ¿no? Mira, creemos que fue una persecución política empresarial, de tal manera de que se les demandó a los empresarios por haber construido ilegalmente estas acusaciones en contra de Napoleón Gómez Urrutia en Canadá. Esta demanda ya se presentaron el día de hoy los edictos, y a los funcionarios se les presentó queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como sabes son procedimientos muy largos, sí. Y no fue sino hasta diciembre de 2017 que nos notificó la Comisión Interamericana que había sido admitida. En esa ya rindió informe el gobierno de México diciendo que no tiene ninguna orden de aprehensión vigente en Napoleón Gómez Urrutia, y vamos a litigar ahora hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado mexicano por haberlo perseguido durante todos esos años. Ya, pues esta es la pregunta que más nos formulaba David Páramo. Esta es la respuesta, ¿no? La fraseaba justamente, la respuesta que nos hace precisamente el abogado es, dice, Grupo México es el gobierno, dice que Napo es perseguido político. ¿Por quién? ¿Por qué demanda Grupo México nada del gobierno? Es la explicación. Bueno. Por un lado, la parte legal, y por otro lado, la del gobierno. Muy bien. Pues muchas gracias, Marco Antonio. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ciro, Manuel.